Hola, en el video anterior les hablé acerca de qué es espiritual, que es para mí en mi proceso ha sido ser cada vez más coherente entre lo que pienso, siento y actúo. Si quieres más información acerca de esto, puedes dirigirte a mi otro video. En este video quiero hablarles acerca de cómo saber qué camino espiritual elegir y qué es un camino espiritual. Entonces, un camino espiritual es el cual te va a brindar las herramientas para que tú puedas amarte a ti mismo, conocerte a ti mismo y aprender a escuchar tu voz interior. No son en el orden que digo, puede ser en cualquier orden o al tiempo. Simplemente un camino espiritual es el que te va a brindar las herramientas para ello. Y en esta época en que tenemos acceso a tanta información a través de internet, ¿cómo sabemos qué camino espiritual elegir? Primero, es muy importante que elijas un camino espiritual que te brinde independencia. Para ello, ¿qué te debe brindar? Primero, que te enseñe o te ayude en algún método, con alguna herramienta, a escucharte a ti mismo, aprender a escuchar tu voz interior y no tanto la voz que nos enloquece, sino ir adentro y lograr escuchar tu voz interior. Segundo, para que logres esa independencia, el camino espiritual te debe dar herramientas las cuales tú puedas trabajar a diario dentro de ti, en tu casa, en un espacio, tu trabajo de ti contigo mismo. Que de vez en cuando de pronto te apoyes en un grupo o te apoyes en alguien que tiene de pronto más experiencia que la tuya, está bien, pero que te dé independencia, que tú puedas viajar y donde tú quieras que tú estés, tú puedas seguir trabajando y creciendo a nivel espiritual en ti mismo. Y tercero, para escoger cualquier camino espiritual, muy importante que lo hagas. ¿Y por qué enfatizo tanto en este punto? Porque he conocido muchísima gente que ha estado de un camino espiritual a otro y ninguno le funciona. Te cuento que para mí, en mi experiencia, los caminos espirituales que he recorrido no son muchos, pero los que he recorrido me han funcionado y me han ayudado muchísimo. Y no puedo decir que ninguno me ha ayudado, porque todos me han ayudado muchísimo. Entonces muchas veces no es del camino espiritual, sino si realmente lo haces. Y lo que he visto es eso. Lo que he visto es que si se va a un camino que es de meditación y te dice que tienes que meditar todos los días en la mañana y en la tarde, no meditas. Que si es un camino que te pone a hacer todos los días una lección que tienes que leer y como reflexionar acerca de esa lección o de ese texto o de esa oración, tampoco lo haces. Que si es un camino que te exige que tienes que desarrollar ciertos temas, escribirlos, hacer preguntas y respuestas, no lo haces. Y después dicen, no, es que me siento igual y el camino no me ha funcionado. Entonces no es que el camino no te haya funcionado, es que tú realmente no lo has hecho. Entonces, ¿qué hacen las personas? Entonces muchas veces lo que se hace es que se va al sitio y se comparte y todo es alegría y todo es paz y todo es amor, pero no se hace el trabajo interior. El trabajo interior es muy importante porque es realmente lo que te va a cambiar. Y eso no se logra yendo solo a una sesión, a una reunión, a un retiro. Eso se logra todos los días con tu trabajo. No importa que al principio, cuando estamos iniciando, no tenemos mucha disciplina y caemos y nos toca volvernos a levantar. ¿Qué quiere decir? O sea, si por ejemplo teníamos que meditar todos los días, un día por alguna razón no pude meditar, o un día por alguna razón no pude hacer la oración, o la lección, o la frase con la cual tenía que reflexionar, o mi ejercicio, pero yo continúo haciéndolo al siguiente día o ese día más tarde. Entonces, eso es la tercera cosa. Cuando ya hayas sentido un poco que estás en uno de los caminos que te llama la atención, que te ofrece conexión con tu ser interior, que te da independencia, el tercer paso es, por favor, hazlo. Hazlo y ya después de un tiempo que lo hayas hecho, ya
que aprendas ya a escuchar un poco más tu voz interior, sabrás si debes continuar en ese camino por toda tu vida o si de pronto necesitas algo más, de pronto tu camino no era ese, pero te ayudó muchísimo y ahora es hora de ir por este otro lado. Espero que te pueda ayudar y cuéntanos tus experiencias en los caminos espirituales.